Mauricio Castillo, yo soy de aquellos, y somos muchos, que pensamos que tú diste un salto de la comedia a la pintura, pero no fue así, ¿verdad? No, de hecho, yo creo que fue al revés. Ajá. Yo creo que fue al revés. Sin embargo, te diría, francamente, que creo que todo sucedió al mismo tiempo. A ver, Mi explica. historia, digamos, mi historia con la pintura ya es añeja, es la más antigua. ¿Es tu profesión? Sí, ¿Estudiaste es mi eso? profesión, estudié en Bellas Artes en La Esmeralda. Ujú. Hace 40 años que entré a ¿A la... quiénes conoces del mundo de la plástica que estuvieron entonces contigo? Pues hay varios, que son, la verdad, además, muy reconocidos. Sergio Hernández estuvo en mi generación, Ah, Germán Venegas también, Armando Romero, que actualmente es, pues, creo que de los mejores pintores que ha dado la Esmeralda, de los mejores pintores contemporáneos que hay. Armando Romero estuvo conmigo literalmente en mi mismo salón. guau. Estudiábamos juntos con el maestro Mario Rangel en 1980. De esos son los que recuerdo ahorita. Sin embargo, pues sí hay varios, ¿no? Debe haber más que son mis contemporáneos desde aquella época en que yo estudié. Y ahora sí que, ¿por qué te metiste a la pintura? ¿Qué te hizo clic? ¿Qué te Yo llamó la atención? la verdad es que yo pinto desde niño. Ya. Mis padres, Ujú. a los que les debo prácticamente todo, que curiosamente eran médicos los dos, les gustaba mucho la cultura, a los dos. Entonces, con mis aptitudes, digamos que demostré desde niño, me metieron a una escuela de arte, a un estudio de arte en Coyoacán, Ujú. eh, que estaba ahí en la Plaza Santa Catarina. De hecho, ahí sigue, donde está el Teatro de la UNAM, Ajá, ajá. que ahora ya no recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Santa Catarina, ¿no? Sí, de Está Santa Catarina. ahí había un estudio de arte. Ahí me metieron de niño, Ya. entré a los 8 años ahí, y ahí empecé a pintar, literal a pintar así, ya con óleo, Óleo con directo. óleo, sí. Wow. Entré en mi época posterior, entré erróneamente a la Escuela de Arquitectura en la UNAM a los 17, pero me salí, no pude con la carrera, decidí que no iba a ser arquitecto, nunca, y me salí y me metí a la Esmeralda, entré en 1980. ¿Y había alguna figura de algún pintor o escultor que te hubiera llamado la atención fuertemente? Sí, desde entonces, bueno, obviamente los pintores mexicanos que a mí me gustaban en aquella época, muchos contemporáneos, muchos de la ruptura, digamos, Ujú. ¿no? Hablando de José Luis Cuevas o de Vicente Rojo, que eran esa generación, y Felgueres, e Ujú. incluso el maestro Toledo, o Francisco Corsas, fueron los que a mí me marcaron de aquella época, porque fue cuando yo entré a la escuela. Entonces yo estaba fascinado con estos personajes estaban en sus 50. Ellos tenían Guau. 50 años, esa generación. Y incluso fui a exposiciones de ellos y me firmaron mis folletos y mis libros. Yo fui muy fan de ellos, ¿no? Sigo siendo. Ujú. Pero en realidad mi niñez sí estuvo marcada por los muralistas. Es decir, mis papás me llevaron a Bellas Artes y claro, ver estas cosas de Orozco, de Sí, Diego, de Tamayo Siqueiros, incluso, Tamayo, claro. o de incluso de González Camarena, Ujú. que están en Bellas Artes, a mí sí me impactaron mucho, ¿no? Realmente el impacto que crearon en mí sí fue muy grande. Y yo viví en Coyoacán. Entonces yo viví toda mi infancia en Coyoacán, estudié en Coyoacán la prepa y la secundaria. Entonces la casa de Frida Kahlo la tenía yo a 3 cuadras Y de no la era secundaria. tan la figura como No ahora. era tan conocida y entraba uno ahí, entraba uno pues, cualquier día. Podías ir un domingo y entrabas y no había ningún problema. Antes de que fuera el boom ¿no? Impresionante que tuvo, que ahora son cuadras, ¿no? Los fines de Sí, semana totalmente, de extranjeros. Bueno, totalmente. entonces, estaba yo en tercero de secundaria. Ajá. Esto viene en Sí, razón sí, de la sí. pregunta. Estaba yo en tercero de secundaria, yo ya pintaba claramente. Y mi hermano mayor estudió actuación en filosofía y letras. Él es actor egresado De la UNAM. de la facultad. Ujú. Y estaba en ese entonces en tercero de prepa, en la prepa 6. Y estaba en el grupo de teatro. Entonces, ellos montaron una obra sobre Frida Kahlo, que es una obra lindísima, Guau. del maestro Ramón Inclán. La obra es lindísima. Y entonces, él estaba en la obra y la producción estaba bastante linda. Y en ese entonces, el maestro Zabaleta, que era el director, les dijo, tenemos toda la escenografía, no tenemos los cuadros, nos hace falta los cuadros. En aquella época, claramente no había dónde imprimir como ahora, ¿no? Que Claro. actualmente con una foto te vas e imprimes una cosa de 3 metros, Así es, con un plotter, ¿no? así En es. aquella época no existía eso.
lo que tenías que hacer era sacar una fotografía y era carísimo. Entonces, a mi hermano se le ocurrió decir, pues mi hermano pinta. Que haga unas fridas. Oh, Y entonces llegó a casa y me dice, con su cariño que siempre demostró, me dijo, a ver, güey, ¿no? Quiero que te eches unos cuadros de Diego Rivera. Y yo, sí, pues órale. Nada más que de Frida Kahlo más bien, ¿no? de frío. Necesito que me compren los bastidores, eso sí, ¿no? Tráiganme los bastidores. Entonces la producción compró los bastidores, me los llevaron e hice unas reproducciones de los cuadros de Frida Kahlo ¿De cuáles? para A la ver, obra de dinos. teatro. De Viva la vida de las Ah, sandías, claro. que además es el Es último la cuadro última obra, sí, que pintó antes de que muriera. Y por supuesto, autorretratos. claro. Autorretratos con los changuitos y estas cosas, y etcétera, etcétera. Entonces me reventé 4 cuadros de Frida Kahlo. Wow. Y grandes, en óleo. Las sandías las hice más grandes, porque las sandías son como de ese tamaño. Sí, son muy chiquitas. Hice un cuadro de las sandías enorme, ¿no? Pues es teatro. Así es. Me fui, no tenía yo una cámara, no tenía yo 14 años. Entonces me fui con mi blog de dibujo y mis colores al museo. Entonces dibujé las sandías y de ahí las trasladé al cuadro, las pinté. Los autorretratos sí tenía libros de arte que me regalaron mis papás donde venían los autorretratos de Frida Frida. y pinté 4 cuadros. Y ahí estaba yo, digamos, estaba yo como la mascotita de la compañía. Con mucho talento, caray, ¿no? Bueno, pero estaba yo como la mascota. Entonces todo el mundo me traía de bajada, así, decía, no, el Mauri y no sé qué, ¿no? Estrella, que era la actriz que hacía Frida Kahlo, me tomó mucho cariño y me dijo, no, Mauricio, es que qué talento y no sé qué, ¿no? Pero estaba yo metido ahí, en todas las funciones. No sé, se dieron 10 funciones, ¿no? Y en una de las funciones, si no, quizá la última, no llegó un actor a hacer un papel chiquito de un estudiante anticomunista que llegaba a tirarle piedras a Diego Al- Rivera. Claro, Estaba centrales, como parte de la claro. obra. Que esto sucedió en San Ildefonso, sí, San Ildefonso, porque ahí llegó Frida y todo, ¿no? Ahí conoció claro. a Diego, ¿no? Panzón le decía, ¿no? Así. Entonces, dice Estrella, pues que lo haga Mauricio. Entonces, voltea al maestro, Zabaleta, y me dice, Mauricio, ¿te sabes el papel? Le digo, sí, maestro. Yo así todo nervioso. Al camerino, que le ponga la ropa. Entonces, me pusieron el disfraz de estudiante. Eran 2 frases, eran 2 frasecitas. Pero lo importante era subir, Pero la brillar. adrenalina no sabes, no Claro. sabes lo que fue, te puedes Sí, imaginar. claro. Entonces estaba yo así, ¿no? En el borde de las bambalinas, esperando mi cue para entrar. Entro así, ¿no? Hasta acá, con las glándulas hasta acá y el corazón a todo, ¿no? Toda la adrenalina. Entonces salgo, grito, ¡Viva Cristo Rey! No sé qué, ¿no? Decía el personaje, ¿no? Y le Salió aventaba piedras perfecto. y salí. Entonces salí y esta cosa fue así de horrible. Entonces produjo daño cerebral. Ok. Produjo daño cerebral, ya. Y ahí la ruta cambió. No hubo manera de zafarse. Ajá. Entonces luego termina la obra, entonces salgo a dar las gracias con el elenco, porque yo era parte del elenco. Sí. Entonces ahí doy las gracias, saludo, nos aplauden y digo, "Ah, esto es algo muy raro, que la gente te aplauda". Y a Estrella se le ocurre decir, pero gracias, gracias. Les queremos decir que Mauricio, que es parte del elenco de esta obra, fue el que hizo las obras pictóricas que están aquí. Entonces me vuelven a aplaudir, pero solo a mí. Claro. Ya valió madre. O sea, aliciente estuviste, caray. Entonces valió gorro. Inmediatamente después, el maestro me dijo, te quiero aquí el próximo año, porque voy a entrar yo a la prepa 6, me dijo, te quiero aquí el próximo año cuando entres en el taller de teatro. Wow. Y entonces entré a, ¿cómo se llama? Al taller de teatro. A los 15 ya, cuando ya tenía yo 15, entré a primero de prepa y ya entré y monté mi primera obra formal, por decirlo así, de teatro con el maestro Zabaleta, Javier Zabaleta. Y montamos una obra que se llamaba Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, Ujú. en donde, por cierto, había 3 cuadros que ¿quién crees que lo pintó? Por cierto, La claro. primavera de Botticelli, Séneca, que se suicidó, personajes, Parra, que se suicidó, y otro que ahorita no me acuerdo. Estaban los cuadros ahí, entonces yo me tuve que hacerlos, obviamente. Y esos Entonces, cuadros que los vendiste, no, te fíjate los que quedaste. no, ¿Dónde están? no, desaparecieron. Los originales de los suicidas, no sé dónde quedaron. El otro cuadro de Botticelli, ese sí desapareció. Sí, El bastidor lo conservé. Está muy chistosa la historia porque el bastidor lo conservé en un cuadro de 2 metros, como de ese tamaño.
Sí. de 2 metros por 1,20. Construí el bastidor y luego le puse otra tela y pinté otro cuadro que actualmente está en mi casa, que es el retrato de mi esposa. Entonces, el retrato de mi esposa está hecho en ese bastidor Ya. desde hace 50 años. O sea que fuiste de los Fridos también. De alguna manera. Claro, de alguna manera fui de los Fridos, claro, de alguna, ¿Y por quién se decirlo de quedó alguna con, manera. con Mande. esas reproducciones? ¿Eh? ¿Quién se quedó con esas reproducciones? No sé. No sabes. No sé. Se Pero perdieron bueno, por eso ahí. le dio valor Me acuerdo también, que ¿no? una de las chicas de la obra, que se llamaba Patti Acosta, se quedó con las sandías y los colgaron en su casa. Ahí deben de seguir, Sí, claro. el óleo ese. Yo de güey, ¿no? La verdad es que pues se llevaron toda la obra, pues sí. Se llevaron toda la obra. Y empezaste a hacer también Lo de escenografías. las escenografías las Después. hice mucho después. Ah, mucho Sí, después. bastante después. Lo que pasa es que como estudié arquitectura, luego me salí, entré a la Esmeralda, pero yo seguía haciendo teatro y demás. Ayudé a hacer algunas pinturas escénicas en varias obras de teatro y diseñé algunas obras. Ya lo de la escenografía es mucho más reciente. Mucho más reciente. Uno piensa que, digamos, propuestas como la plástica y el teatro, y notoriamente la comedia no tienen nada que ver, pero yo creo que sí comparten un factor que Sí, es el factor sorpresa y la idea del espacio. sí. De hecho, este tema de la comedia o que me llamen comediante, que a mí nunca me ha gustado especialmente, Ujú. porque yo creo que más bien en todo caso me formé como actor. Claro, que puede ser comedia o tragedia, Sí, claro. exactamente. Pero que lo que hice, digamos, en el teatro y luego en la televisión estuvo relacionado con la comedia es otra cosa. Así Y es. está bien, no importa, la verdad es que nos hemos divertido mucho. Pero yo cuando he dirigido teatro y dirigí hace como en el 17, dirigí una comedia y tenía yo a 10 actrices. Y era una comedia, vamos, dirigí a 10 actrices, entre ellas Ofelia Medina, Susana Los Amantes, Para darse un quemón. cualquier cosa, Arián Pellicer, estaba Wow. hasta Rosa Gloria Chagoyán, la hice caminar, ¿no? Porque ella en su vida nada más era manejar trailers y demás. La hice caminar en el escenario. Nailea Norvin, todas ellas estaban en el elenco, Wow, wow. empezando por Ofelia Medina. Entonces tú no sabes lo que es dirigir a estas mujeres, que son unos monstruos, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Pues Porque no sé. los egos estaban muy No, grandes. era una No lucha cabían en el tremenda. estudio o en Estaba donde. también Macaria, Wow. mi querida Susana Samats, que en paz descanse. Entonces era una cosa, una locura. Y eran Pise. Entonces, que no se pele- que, se pe- que no se, que dejaran de pelearse, ¿no? Porque si te cuento la historia, no me lo creerías. Pues cuenta la Te historia. voy a contar la historia, pero Susana Samantes, la cuento porque Susana Samantes ya no está. Macaria sí, y es una de mis mejores amigas. Eh, Macaria y Susana no se hablaban. Y no se hablan desde hace 30 años, ¿no? Porque anduvieron en algún momento de sus vidas con el mismo hombre. Wow. Entonces, y eran los dos personajes principales, que eran la dueña de la casa y la sirvienta. Y esos personajes los hacían ella y ellos dos. Hablaban toda la obra. ¿Tú no sabes qué nivel de profesionalismo de las dos? Porque yo las veía y decía yo conocía la historia, ¿no? En algún momento me las contaron por separado las dos. Entonces, ¿Y así decidiste reunirlas o no, tú no porque no, decidiste? yo no producía. Ya. El productor, que era Gabriel Varela, él montó, él decidió qué personajes hacían las actrices. Pero curiosamente estas dos actrices hacían esos dos personajes. Entonces era una delicia trabajar con ellas porque yo daba las indicaciones, sí, maestro Castillo, ¿cómo no? Va aquí, perfecto. Y ya, terminaron el ensayo y Como agua y aceite. hacia adiós. Y dieron funciones extraordinarias. La verdad es que es un nivel de profesional. Digo, ni parece que no se hablan, ¿no? Pero todo esto viene a colación porque se sentía Nailea Norvin por primera vez haciendo comedia. Entonces estaba muy dudosa, ¿no? Porque Nailea es una gran actriz de cine y de teatro y ha hecho teatro, por decirlo, de este teatro serio, de teatro más universitario, o no sé cómo nombrarlo, ¿no? No estaba acostumbrada a hacer estas cosas que son de teatro comercial. Ujú. Y yo le dije, Nailea, tienes que confiar primero. Primero. Segundo, es teatro. Esto Claro. y lo que sea Ludwig Margules en la UNAM es lo mismo. Es lo mismo. Y es cierto, Sí, claro. y es cierto. O sea, porque tú tienes que cautivar al público, tienes que salir y si cautivas al público allá
con el público universitario, cultural, como tú lo quieras llamar, y acá, del público que viene de la colonia obrera o de no sé de dónde a verte, los tienes que cautivar igual. Entonces le dije, Si los es cautivas igual eres un televisión. éxito, además, claro. Y es comedia, porque no había hecho comedia nunca. Y entonces, me decía, pero ¿cómo le hago? Le digo, no soy comediante. Le dije, no tienes que ser comediante, no, vamos a hacer una comedia ligera además, muy divertida. Tú confía. Y no creía. Le decía, no, no, la Enea, no. Siéntate, el movimiento es así, te tienes que sentar, luego te paras y dices el texto. Le dije, es una cosa como de ciencia exacta, la comedia en el teatro. Entonces la hacía. Y me decía, pero no ves mejor. Le dije, no, 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 créeme. Y la gente, cuando hagas tú esta parte de aquí, la gente va a llorar y te va a aplaudir. Porque tenía una parte padre la hora al final. No lo comprobó hasta que hicimos la función. Yo estaba viendo la función en Monterrey, el estreno, y entonces le dije, aguanta, caminas Claro. y dices tu texto, le dices, porque resultaba que él, que era la que peor trató a la sirvienta, era ella, ese es su personaje. La trataba como Fatal. sucede en la realidad, ¿no? Así es. Le dije, y que Laura termina siendo la sirvienta termina siendo su verdadera madre. Te podrás imaginar el tipo de obra, muy simpática. Dije, la gente te va a aplaudir cuando le digas, cuando te seques a tu mamá y le digas, le pidas disculpas a tu mamá, la gente te va a aplaudir. Y le aplaudieron. Y saliendo, terminando el estreno, me dijo, tenía razón. Le dije, tienes que confiar esto, aunque es una comedia, es teatro. Claro. Y a la gente también la conmueves con una buena comedia, ¿no? Digamos que Ya hay. me alargué, ¿ya ves? A ver. No, 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 ya, ya. No, No, bueno, no hubo salvación. Cuando te dije, no hubo salvación entre al grupo de teatro. sí fue teatro. Pero no dejé nunca de pintar, estudié arquitectura, me salí y luego entré a Bellas Artes. Decidí a los 20 años meterme a la Esmeralda, ¿no? Oye, viste, ya vimos que no están tan separados esos caminos, pero algunos actores dicen que sí hay un salto y no todos pueden darlo Ajá. de pasar del teatro a la televisión. Es otra Ajá. cosa. Por ejemplo, Es un brinco, Monsiváis sí. es un brinco. Monsiváis decía que había actores de televisión tan malos que tenían que ponerles subtítulos. No lo dudo, no lo dudo. Y se nota, ¿eh? Cuando Sí. llevas un actor de televisión al teatro, son inaudibles Sucede, casi. sucede actualmente, Ajá. digamos, en este presente que estamos viviendo, creo que sí sucede más. En mi presente de aquella época, al revés, sucede al revés, porque la fuente para los actores era la Teatro. universidad. Claro, El CUT, la UNAM, claro. y se me está yendo por ahí se me están yendo varias, incluso hasta el CADAC, ¿no? Que está en Coyoacán, pues que también ahí, de ahí también salieron actores. Entonces salían de la escuela, salían de la facultad de Filosofía y Letras, Eran actores eran de actores teatro, de carrera de y de carrera. teatro, que lo primero que aprendían era hablar bien y dicción, lo primero, así, porque las clases, ay, de Bellas Artes me faltó, De Bellas Artes, claro. de Bellas Artes, de la Escuela de Teatro que estaba atrás del Auditorio Nacional. De ahí salían, esa era su fuente. Entonces, Zurita, por ejemplo, Humberto Zurita, que fue muy famoso en la televisión, él salió de estos lugares. Él se formó, digamos, y muchos, así, todos estos actores de esa época, Emilio Bonilla, todos ellos salieron de las escuelas de teatro. El problema empezó cuando Ujú. ya las televisoras pusieron sus propias escuelas y entonces los entrenaron y formaron solo para hacer televisión. Sí. Y entonces pegaban el brinco ya de la televisión cuando eran famosos al teatro. Y no están muy familiarizados con, pues, lo que es el teatro Es otra tal, cosa, ¿no? claro, sí. Es otra cosa. Sí, porque en Entonces, la televisión tienes el recurso de las tomas por cerradas supuesto, y que no y en tienen el que ver con el teatro, ¡guau! talento, ¿eh? Porque hay gente que sale de estas escuelas del CEA o de Ujú, Televisión Azteca que son muy talentosos. claro, eso es Es el cierto. tema de la formación, nada más que como que cambió de lugar, ¿no? Cambió el orden del origen de la fuente de donde salen los artistas. Sí, y no todo se adapta. No todos se adaptan. A mí me pasó, digamos, yo no estudié teatro como tal, digamos, yo no estuve en la facultad, pero yo sí me hice las tablas, es decir, me formé las tablas, ¿no? Literalmente. No, sí, es que además así es. Yo empecé a los 14, la primera vez que me aventaron al ruedo fue a los 14 y pisé las tablas por primera vez a los 14. A los 15 monté mi primero de teatro, monté toda la prepa, monté obras de teatro y a los 16 ya trabajé en teatro profesional. Es decir, ya me tocó estar con el maestro Correa, que también fue mi maestro de teatro, Gonzalo, y ya me tocó debutar en el Teatro de la Ciudad con el Tenorio, Wow, el clásico. el clásico. Entonces ahí, o te haces actor o te haces actor. Sí, no hay vuelta de hoja.
¿Y en algún momento no te dieron ganas de ponerte a escribir una obra de teatro? He escrito, no obras de teatro ¿Cuántas? como tal, pero sí espectáculos teatrales. Ujú, Tengo 4 espectáculos teatrales y hice una obra que se llamaba Radio Patito, ujú. que se montó en el Wilberto Cantón durante algunos años, y en el Centro Cultural el San Ángel, hoy se llama López Tarso, creo, Sí, el que exacto. está ahí en San Jacinto, que es lindísimo espacio. Estuve como 1 año y medio con la obra, inspirada en mi época en donde yo trabajé en la radio, pues, trabajé en el IMER hace muchísimos años. ¿Eres locutor? Era locutor, sí. Fui locutor del IMER, trabajé en radio infantil Ujú. durante algunos años, que es la 660, que ahora tienen otro perfil, ¿no? Creo. Sí, Sí, 660 sí. ya no existe como de niños, pero sí. En aquella época, pues a mí me tocó en una época linda. El IMER todavía estaba en Margaritas, ahora está aquí, está a 3 cuadras, está a Total. una cuadra de la Cineteca Nacional. Así es. Ahí están las estaciones del IMER, ahí siguen, ¿no? Sí, ahí sigue. Sí. Entonces, mi experiencia y el gusto que a mí me dio la radio, o sea, yo crecí con radioeducación, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en la Esmeralda, pues fue una época que recuerdo con un extraordinario cariño, porque estábamos completamente entregados a lo que hacíamos. Aunque ya trabajaba en la televisión haciendo algunas cosas en Televisa, pues estaba yo todo el día metido en la escuela Ujú. y teníamos a Bellas Artes porque estaba ahí, la escuela de la Esmeralda antes estaba en Zarco, ahí en la Colonia Guerrero, estaba en contraesquina de la Alameda. Había aperturas en Bellas Artes y nos íbamos caminando. Sí, claro. Entonces teníamos una vida cultural riquísima. La verdad es que me la pasé muy bien en la Esmeralda. Tenía pelo y lo usaba yo largo, ¿no? Ujú. Además. Además, y entonces yo recuerdo esa época con mucho cariño porque además y había una apertura, una inauguración en el Museo de Arte Moderno y íbamos en bola, toda la escuela. Y era la misma comunidad, se Y reconocía claro, cada rato, obviamente. claro. Entonces ahí veía yo a Cuevas en persona y le pedía el autógrafo y todo, pues, o sea, estábamos como muy, muy ansiosos, muy hambreados de esto, ¿no? De la cultura. Entonces, alguna exposición en la Galería Mizrachi en la zona rosa y ahí estábamos. Oye, ¿y esa generación de la ruptura fue generosa con tu generación? ¿Los empujaban, les daban ideas? Pues no especialmente. Mm, ¿no les No, hacían no que yo caso? recuerde, no, la verdad es que, ¿cómo te diría? No, pues la verdad es que yo no recuerdo que especialmente, por ejemplo, algunos pintores hayan dado conferencias en la Esmeralda. Fue Raquel Tibol en aquella época, que era una Sí, crítica pero de era crítica, arte, claro. pues la más reconocida y era Muy general, ¿eh? muy general, Muy ¿no? generala, ¿no? Era como Antonego, ¿no? De Ratatouille, ¿no? Exacto. ¿No? Era terrible, ¿no? O sea, te podía destrozar, te hacía pedazos. Entonces nos fue a dar una conferencia a la Esmeralda y ahí fue muy cuestionada, ¿no? Porque éramos muy, muy contestatarios también los alumnos en aquella ¿Y época. qué no les gustaba o qué les molestaba Pues de que era Raquel? muy dictadora, ¿no? Que era Ya. muy determinante. Entonces tenía sus favoritos. Sí. Sus favoritos. ¿Quién era su? Frida era su favorita, sin duda. Bueno, Entonces, dijo, ¿mandé? llegó a decir en algún momento que Frida le lanzó los perros. Sí, claro. Sin duda. Sí. Y alguien me dijo por ahí, Ajá, maestro, de esos de la vieja generación, de ajá. la Esmeralda, me dijo, Raquel Tibol cuando era joven era una mujer muy atractiva, porque es argentina, era Sí, es Argentina. argentina. Sí, exacto. Me dijo, cuando llegó a México, era una mujer muy atractiva y varios de los pintores de aquella época le tiraron la onda, obviamente. Bueno, el que la trajo fue Diego. El que la trajo fue Diego, sin duda, claro. Sí, Claro, Diego y Frida fueron sus favoritos siempre. totalmente. Y en aquella época estaba empezando, en el 84, que es más o menos en la época que te estoy platicando, Ujú. empezaba el boom más o menos de Frida, más o menos. Pero fue Empezaba un boom, más o menos. Madonna fue el factor, ¿no? Madonna fue el factor que dijo que esta cosa explotara, ¿no? Absolutamente. La cosa más internacional. A mí me asombró mucho saber que Madonna vino a México porque ella quería interpretar el papel de Frida en la película que Ciertamente. finalmente hizo Salma Hayek. Y su Salma. Y vino a conocer a quien fue el novio de Frida, Alejandro Gómez Arias. Ya. Fue a su casa, le compró unos cuadros que tiene actualmente y no le dieron el papel, pero bueno, fue muy simbólico porque realmente ella sí quería meterse en el De personaje, acuerdo. jalar todos los elementos que pudiera. Y yo quería saber si a ti te ha pasado en algún momento algo parecido cuando vas a pintar una obra o cuando vas a poner algo en escena. Pero ¿en qué sentido? ¿Se cuenta De como que te llame mucho la atención un Ajá. personaje o una historia
y te metas a investigar más de lo que tienes en los textos, digamos. Sí, digamos sí, aunque realmente yo lo que he hecho en teatro no ha sido tampoco demasiado profundo, ni mucho menos. Eh, la mayoría de las cosas que he hecho en el teatro han sido comedias. O sea, la mayoría de las cosas que he Bueno, montado en pero el tiene teatro. dificultad la comedia. Por supuesto Depende que mucho sí, del contexto, ¿no? por supuesto que depende del contexto. Y siempre me gusta mucho profundizar, obviamente, con los personajes. Los personajes han sido muy generosos conmigo, porque de alguna manera también me he identificado con ellos. Eh, pero en general, digamos, no ha habido tampoco un trabajo como demasiado especial, ni tampoco para lograr las cosas, porque también dependo mucho de los directores, y los directores Claro. han como marcado más bien el camino de para dónde, si más para acá o más para allá, ¿no? Entonces yo sí soy un actor muy disciplinado con los directores. Yo me dejo llevar y les hago caso a ellos. Y hay otros directores que te dejan ser más libre. Es decir, que te dicen, tú éntrale y ve encontrando cosas, y las cosas que encuentres, si funcionan, Suena, claro. se pueden quedar, ¿no? Entonces el proceso ha sido como de los dos lados, ¿no? Yo he encontrado en ambas como la fórmula para poder hacer lo que me gusta también. Oye, y en materia de comedia, ¿has tenido alguna zona de dificultad? ¿Algo que te haya costado mucho trabajo o un reto especial? Ay, buena pregunta, muy buena pregunta. Híjole, no sé. Te diría, monté Sueños de un seductor, Mm. que es una comedia de Woody Allen, en el Teatro de los Insurgentes, que era mi sueño también, además de niño, Oye, porque todos tus sueños los cumples. hasta ahorita, la verdad sí. Porque ese sí fue un sueño mío, ¿no? Porque yo pasaba por el Teatro de los Insurgentes y decía el mural de Diego Claro. Rivera, ¿no? ¿No? Y ahí estaban, qué impresionante. Entonces ya trabajar ahí para mí sí fue una palomita que yo puse, que cumplí, y la verdad es que me dio mucha satisfacción. Sin embargo, la obra me costó mucho trabajo de hacer el personaje del mejor amigo de Alan Félix, que es el personaje principal, que en su momento hizo Woody Allen en la película, Ujú. que la hizo también en Broadway, porque empezó en teatro, luego la convirtió en película, y en México se montó por primera vez con Mauricio Herrera, que hacía ese papel. A mí me tocó hacerla con Nadal, y con Nadal me costó mucho trabajo, ¿Por qué? porque, porque la dirección estuvo, no sé, estuvo muy extraña. Entonces, el papel de Félix es muy simpático en la película y en la obra de teatro, porque hace varios papeles. Mm. Sale de mafioso italiano y y representa hay una parte técnica muy difícil, porque me tengo que cambiar de vestuario de smoking a salir de mafioso con una gabardina en 3 segundos. Y tenía que desaparecer de la barra como vestido de smoking y aparecer por la puerta con una pistola, con sombrero y gabardina de mafioso de los 30. Esa parte costó mucho trabajo, porque no era nada fácil salir por un hueco y quitarte, y que la gente, 3 personas te quitaran el traje y te pusieran el otro y Claro, correr. claro. Y luego me pasó que a Adal le costó mucho trabajo, porque él dirigió la obra y es muy difícil, te lo digo como actor que he trabajado en no sé cuántas obras, es muy difícil trabajar en una obra de teatro donde tú actúas y Y además eres el diriges. director, Es claro. muy difícil. Entonces sí te Es costó muy difícil. trabajo. Entonces sí me conflictuó mucho. Sin embargo, el trabajo salió y salió muy bien. Estuvimos, no sé, más de un año en cartelera. Hicimos una gira y la verdad es que nos fue fenomenal. Ya después, pero el proceso me costó mucho trabajo. Esa fue una. Otra, Ujú. por primera vez en mi vida hice un musical. Que ese es otro Eso nivel, es ¿eh? otra cosa, Es todo, otra cosa. es todo. Primero hice Spamalot, que la hice hace mucho, antes de la primera temporada, y ahí me tocó hacer el protagónico, me tocó ser el Rey Arturo, en una comedia donde yo cantaba 15 canciones. 15 canciones, qué locura. Y me aventaron, Alejandro Gou, que era el productor, que es el productor porque sigue la apuesta, me aventó al ruedo y me dijo, es que necesito que suplas a Freddy Ortega, porque se va a morir, le va a dar un infarto. Y entonces me dijo, órale. Hice algo que nunca había hecho en mi vida. Esta anécdota es muy linda. No sé qué tan linda como las otras, Ok. pero me aventaron al ruedo sin yo haber ensayado nunca, ni con el ballet ni con el elenco. Qué locura, eso sí. Y entonces yo ensayé con el coreógrafo enfrente de un espejo, él y yo. Ensayé con el director de escena en el escenario, y me dijo, aquí hay una planta y aquí brincas para acá y dices este texto aquí, y de aquí te trasladas para acá. Y aquí te encuentras con fulano
y le dices tu texto tal. Wow. Entonces yo ensayé con él, así con el libreto, y ensayé todos los personajes, Imaginándote todo, imaginándome claro. todo. Claro que la vi. Y Sí, ahora la claro. vi hasta por atrás, es decir, estuve en bambalinas. Y me dijo, debes tener mucho cuidado porque si te pones en un lugar donde no te corresponde, te atropella la comparsa. Y salen así, ¿no? Corriendo los bailarines y salen brincando así y se te estrellan. Sí. Y entonces, pues me toca el día del estreno, ¿no? Entonces, pues El día del llego estreno. al camerino, me pongo mi traje, micrófono, todo. Pues ya, ¿no? Porque me dijo el director de escena, me dijo, ya la tienes. El Como, coreógrafo wow. también y el director musical también, ¿no? Canción por canción. Entonces monté la obra con 3 personas, que el director musical, el coreógrafo y el director de escena. Y entonces entro a escena a cantar y todo el rollo. Muy lindo, la verdad, que yo padrísimo. Los actores no sabían que yo estaba en el escenario. ¿Y se quedaron viendo o Me, qué? me dijo Qué Ricardo locura. Margalek, ¿qué hace aquí Mauricio Castillo? Haciendo además al rey Arturo, ¿no? No se enteraron. ¿Cómo se llama este actor español que a ver si me puedes ayudar? El director español de pelo blanco que es, eh, se me va su nombre, Lizardo. Lizardo hacía un papel lindísimo, que canta divino Lizardo. Entonces, traía su peluca, era caballero, ¿no? Estaba agachado, cantando, no sé qué, se voltea y lo primero que dijo es, ¿qué hace Mauricio Castillo aquí? ¿Qué hace Castillo aquí? De Rey Arturo, ni siquiera sabía que cantaba, ¿no? Entonces me lo dijo al final, güey, ¿en qué momento ensayaste esto? Termina la obra y Go me dice, muy bien, sale muy bien. Hijo de la chica. Go, tú no sabes lo que hiciste, ¿no? Una locura. O sea, es como, este, no sé, ¿no? Bueno, esa fue la primera. Fue muy afortunada, la verdad, porque hice más de 20 funciones yo como el protagonista. Estuvo lindo, pero me hablan para otro musical, Gerardo Quiroz me habla para otro musical que ya llevaba meses ensayándose. Y yo entré a hacer un papel que es la era del rock, Rock of Ages. Mm. Me toca hacer un personaje gay, que es el dueño del lugar donde se presentan el rockstar y donde todo este rollo, donde están los personajes principales. Entonces, yo entro a la compañía y toda la compañía, toda completita, sin excepción, con gente que yo conocía, no voy a decir sus nombres, pero, ¿no? Me trataron muy mal, así Te de, veían ¿qué haces aquí? delgadito, ¿No? claro. ¿Qué haces aquí? Como queriendo, este, claro, la, Ningunearte, la claro. mayoría no sabía que yo había hecho otro musical, ¿no? Pues sí, así como que, ¿qué hace Mauricio Castillo aquí? Fue al revés, completamente al revés. Me la pasé muy mal, muy mal. Pero Yo pues, llegaba a mi casa en las noches llorando con mi esposa, wow. como niño chiquito, man. O sea, ya mis 50 y tantos, horrible. La verdad es que yo decía, qué güey, ya no quiero. Quiero a mi mamá. Y a pesar de todo, Gerardo Quirós dudó, ¿no? Dudó que, dijo, ¿cómo va? Le dije, ¿cómo voy? Le dije, esta compañía me trata del nabo, o sea, me tratan muy mal. Ah, no te preocupes, así, los productores son y claro, salió y al final me dijo, tú vas a estrenar, tú estrenas el papel porque yo alternaba con otro actor, con Arturo Echeverría, que también es muy talentoso y que me canta lindo también. Entonces, bueno, es que yo cante lindo, pero él canta muy lindo. Entonces, estábamos, Gerardo todavía estaba diciendo quién estrenaba si yo llegaba al estreno, porque no me veían. ¿No? Claro. El director me dijo, tú tranquilo, un día Ricardo Díaz, que es el director, me dijo, tú tranquilo, pues luego terminando el ensayo, me voy yo solo contigo, y me pasó canción por canción, y me la pasó toda la hora, y me dijo, tú relájate, relájate, ya. Estrené yo, y la verdad nos fue muy bien, hicimos más de 100 representaciones en el teatro, y la verdad me la pasé muy bien, y ya después todos, ay, sí, Mauri, ¿no? Claro, pues sí. No, 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 no disfruté el proceso. Me lo pasé muy mal. En el otro sí, el Spammer No, el Spammer estaba yo hasta acá, ¿no? Así debutando solo, ¿no? Sí. Y ya por primera vez, hasta las bailarinas hacían, ¿qué hace aquí Mauricio Castillo? Perdían el ritmo. Qué locura. Y ya coreografía y todo, ¿no? Entonces, si te equivocas tantito y te atropella una bailarina. Sí, claro. Es una cosa muy linda. Los musicales es complicado, pero muy padre. La verdad Pues es es muy que complicado la porque experiencia es cantan, bailan, fantástica. Sí, actúan, o sea, todo. sí, además aprende la obra completa, ¿no? Entonces iba yo, Claro. no sé, la vi 20 veces desde el escenario y abajo. Oye, yo tengo una duda. Cuando termina una obra de teatro, la que sea,
un programa de televisión, sabes que ya se acabó. Ujú. ¿Cómo sabes cuándo terminar una pintura? Esa es una pregunta extraordinaria, te voy a decir. Nunca sabes. Ajá. Yo he visto declaraciones de muchos pintores. Con unas estoy de acuerdo, con otros no. Hay quienes dicen, yo comparto ese punto de vista, hay algunos artistas que dicen que los cuadros nunca se acaban, Ujú. que simplemente los interrumpes y ahí los dejas. A mí me pasa así. Entonces yo de repente digo, ya no le voy a hacer más a este cuadro y así se quedó. Les estaba comentando a los muchachos que hay una exposición mía actualmente en la Casa de la Cultura de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia San Rafael. Ahí está una exposición mía, hay 28 cuadros míos. Y yo voy a la inauguración de la exposición, veo mis cuadros y todo, y estoy viendo mis cuadros y digo, ese cuadro le falta algo, ¿no? O Eso te sea, quería preguntar. ¿Te da esa sensación que pudo haber tenido sí, un elemento o le por sobraba supuesto que sí. otro? Claro. Que le sobra casi nunca, Ajá, que le faltó. que le faltó, sí. Digo, le hubiera hecho tal cosa. ¿Y se la haces después de que No, se ya no. desmonta? ¿Se quedó como se No, se quedó? quedó como se quedó, sí. La Lo que sí, construye el espectador. sí, claro. Lo que sí hago, que eso sí lo hago muy comúnmente, es abandonar los cuadros años. Eso sí, algunos pintores también lo han hecho, no porque yo siga a los pintores, pero a mí sí me ha tocado Ujú. abandonar los cuadros años. De repente dijo un cuadro, tiene un cuadro de una fresa, que es una fresa que es un corazón. Ah, es muy bonito, lo conozco. Ese cuadro estuvo años parado, así, dije, no sé cuándo lo voy a acabar. Estuvo un par de años al menos donde no le metí un pincel. De repente lo Y de tomaste de repente yo dije, nuevo. no, no, además de repente dije, con la presión de la exposición, dije, no, ya lo tengo que acabar, y lo acabé. Y ya me gustó cómo quedó. Todavía tenía pensado ponerle unos colores así, unas manchas de colores en el fondo, pero de repente dije, ya. Hice un cuadro de un gansito, porque pinto cosas de Ujú. la vida diaria, De ¿no? la vida cotidiana, De la vida claro. cotidiana. Pinté un jarrito, pinté un Así orange, es. ¿no? Y pinté un gansito. Y pinté unos cacahuates también. Entonces, el gansito, de que le tomé la foto al gansito a que terminé el cuadro, pasaron 10 años. Bueno, alguien te ayudó, digamos, en el tiempo, a acercarte a las marcas sin problema, que fue Sí. Andy Warhol. Sí, sin duda. Pero a ti no te ha hecho dudar en algún momento de decir, No, bueno, no, de ¿cero? hecho, no, no, no. De hecho, porque mis pintores favoritos no tienen nada que ver con el pop. De mis primeros pintores favoritos, A que ver, fueron Schiele y Klimt, wow. cuando estaba yo en la escuela, mis dibujos anteriores, mis dibujos de cuando estaba yo en la Esmeralda. Esmeralda, eran chileanos. De hecho, yo me autorretraté como Schiele también, en Ya. muchos de los dibujos. Ahorita te los voy a enseñar, Ujú. porque ahí los tengo, la mayoría. Era una cosa muy oscura y muy, ¿no? Como muy sórdida, como los de aquella época. Klimt me fascina. Con el tiempo me fueron gustando más. Cuando me gustó mucho Cuevas, hice muchas cosas cuevianas, Ujú. para decirlo así de esa manera. Claro. Después me gustó mucho Lucian Freud, que es otro de mis favoritos, que también es vienés, aunque en realidad vivió en Inglaterra, pero nació en Viena. Es sobrino de Sigmund De Sigmund Freud, Lucian claro. Freud. Yo no sé qué tema tenía Octavio Paz con él. No le gustaba. ¿No le gustaba O Lucian sea, Freud? ¿O quién? no quería. No sé, Octavio. ¿A Octavio. Lucian? Sí, Bueno, a mí me fascina. Lo que hizo en su mayoría son desnudos. sí. Desnudos. Pintó hasta la reina Isabel la pintó. Entonces, yo me influencié mucho. Tuve una temporada de De desnudos desnudos que son que básicamente son muy, dibujos muy muy bonitos, por freudianos. cierto. Sí. Ujú. Incluso un cuadro que mi hermana me dijo, es como de Freud. O sea, ese cuadro, que hiciste ese desnudo que hiciste, le dije, pues sí, le dije, pues supongo que es, Claro, tuve que pasar por ahí. claro, Mis claro. desnudos son otra cosa ahora. Me gusta mucho Freud. Pero actualmente de pronto me gustaba, en mi época, yo vi una exposición de David Hockney en el Museo Rufino Tamayo. Tú no te imaginas la locura de exposición en el 84. No, sí, La muy mejor, rompedora. no, Claro, la mejor claro. exposición que hubo de Hockney, no sé, era bellísimo. Con sus cosas de ópera y sus cuadros de la alberca y todas estas cosas. Yo las vi en vivo y dije, qué locura. Y cuando fui a Inglaterra, fui al museo a ver las cosas y dije, no, Hockney es una cosa, una locura. Entonces, entre Hockney y Warhol, que son los pops así como más representativos de esa época, y Rauschenberg y otros más, Claro. de pronto dije, yo voy a hacer pop, me gusta, lo voy a intentar. Y empecé a hacer, tengo 10 años haciendo esto, comentándole al pop, pero mexicano. Sí, claro. Su Entonces, entorno. no es una lata, porque me decían, ese ya lo hizo Warhol. Pues ya sé que lo hizo Warhol. Ese no es el Y también tema, cuando es que no lo dibujaba como hizo. Cuevas, también ya lo hizo Cuevas. Y Claro. cuando dibujaba como, pinté como Freud, pues ya lo hizo Freud en principios del siglo, pues, o sea, perdón, Schiele lo hizo a principios del siglo XX, ¿no? Y claro que ya lo hizo, le dije, pero siempre les digo lo mismo, pero yo pinté un jarrito.
Sí, Ese jarrito no lo ha pintado nadie, ningún pop, ¿no? nadie. Nadie. Yo hice una nueva lotería mexicana y pinté un orange de los 30. Bueno, Monsiváis hizo también lo mismo con la lotería. Claro. Inventó su Inventó lotería. una lotería. Yo Claro, hice una lotería nueva también. fíjate, claro. Entonces, ahí tengo una nueva lotería mexicana, pues. Es que, pues sí, no me importa. Claro. ¿Y qué? Y pinté un gansito. ¿Quién le ha pintado un gansito? Con todo y el pollito ahí. Y mordido y todo, ¿no? Así Entonces, es. ¿por qué no puede ser divertido el arte? Nadie dijo eso. Es un valor extra, ¿eh? Por supuesto que sí. Somos muy Además, solemnes luego por en supuesto que materia de somos muy arte, claro. solemnes. Y entonces muchos pintores que me gustan son muy fuertes. O sea, Corsas era un pintor extraordinario. Se murió muy joven. Sí. Francisco era bruto lo que hacía unos desnudos muy, muy de como rembrandtianos, ¿no? Como era una cosa increíble. Y ver un cuadro de Corsas en vivo, creo que hay cuadros de Corsas en el Museo de Arte Moderno. Es impresionante. Son muy profundos. Hay cosas muy profundas en el arte mexicano, muchas. Vicente Rojo igual, pues sí, Vicente Rojo es español, ¿no? Sí. Pero vino a hacer estas cosas de la lluvia en la Ciudad de México que son una belleza. Muy geométricos, abstractos, lo que tú quieras, pero es impresionante. Entonces, bueno, tú te toca tu tiempo. Y el tiempo de Corsas pasó, y el de Cuevas también. Y el de Toledo también, pues, ¿no? Toledo siempre fue Toledo toda su vida. Fue muy fiel a sí mismo, Toledo, Oye, ¿qué ¿no? piensas del arte conceptual? El arte conceptual me gusta en algunas cosas, en otras no tanto. O sea, si ves una cáscara de plátano en el piso de un museo, ¿te parece arte conceptual o no? Pues depende del contexto, yo creo, porque si O lo del veo en la actor. calle no es arte conceptual. Si lo pones en un museo y es de Gabriel Orozco, por Si le ejemplo, pones ahí el nombre Gabriel Orozco, pues sí, lo respeto. ¿lo comprarías? No, no lo compraría. Como el plátano. De hecho, en mi lotería está el plátano. En mi lotería está el plátano con el masking tape. Claro, Porque no me parece que sea más que una bonita imagen para representar un plátano en una lotería, claro, ¿no? sin duda Bueno, alguna. o lo de Bansky, ¿no? Que también es muy, muy discutido. Pero hay Estas más. cosas callejeras. Había un Bansky afuera de mi casa en la Colonia del Valle Sí, claro, y la pintaron. sí. Y estaba divina porque era un alguien rebelde con una pancarta. Estaba en la esquina, eran dos, era en la esquina así. Entonces estaba de este lado uno como un cuate con una máscara, con Ujú. una molotov, y del otro era un soldado. Entonces era una cosa bien linda estaban como agazapándose en la esquina, ¿no? Uno con el rifle y el otro con la botella así. Dije, por tonto no le tomé una foto. Y era de Bansky. Y alguien dijo, no, está No, pues feo. ahí llegaron y ya está para esta, y la pintaron. Pues además así es. Así Es muy efímero. Entonces, sí me gusta el arte conceptual, digamos. Pero pero yo como artista no lo tendría, ni tendría tampoco posibilidades de comprarlo. Gabriel Orozco se llama, ¿no? El que estuvo hace Gabriel poquito en Orozco, el, sí, en el, este, en el en el Jumex. Jumex. Es impresionante lo que hace. La verdad es que hay unas cosas impresionantes, muy impresionantes. Y además sí tiene mucho oficio en muchas cosas. A mucha gente no le gustan algunas cosas de las que puso ahí, El Oxxo, por ejemplo. ¿eh? El Oxxo. Exacto. Pero hay unas cosas de dibujos así, de libretitas y de boletos que están dibujadas que digo, esto me gusta, pues además yo lo he hecho en otro tiempo, lo hice. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y hay un cuadro de un círculo ahí y me tomé fotos con él y dije, esto me gusta mucho. Ujú. Y sí me gustan algunas cosas. Y él es conceptual, ¿no? Total. Yo creo que es el más reconocido mundialmente, ¿no? Debe estar cercano a mi edad, yo creo. Es más grande que yo. Debe tener como 69. Mauricio, esta Dígame. conversación podría seguir muchas horas. Sí, ¿verdad? Nos la pasaríamos a todo dar riéndonos. Es un peligro conmigo porque si no me paran, Sigues. me puedo seguir. Sí, No, y además tienes una tranquilamente. Que además historia ya te digo que también me estupenda. gusta conversar. Sí, me gusta mucho. Pero finalmente tenemos que cerrar este ciclo y quería preguntarte, ¿hay algo más distinto de lo que has estado practicando en materia de artes plásticas y de teatro? ¿Tienes otro proyecto diferente? No, No. Un no, lado B de los lados B que ya... no, un lado B de los lados B no. Eh, Te diría además Ujú. que si es, para reafirmar esto, mi lado A es la pintura. Tu lado A. Mi lado B sí ha sido el teatro. Y no porque tengan uno más importancia que el No. otro, pero lo primero fue el arte, pues, las artes plásticas fue lo primero, Ujú. ¿no? Que empecé a desarrollar, digamos. El arte del teatro y todo esto fue circunstancial, que no lo, al revés, me encanta y lo he hecho toda mi vida también. Pero te diría que ese es el lado A y el lado B.
Sin embargo, ahorita, digamos, en esta época de mi vida, tengo muchísimo más tiempo para dedicarme a pintar que lo que tenía yo antes. De 10 años para acá he pintado mucho más que en los anteriores 30. Sí, bueno, y Que eso, además, eso que te estoy diciendo, creo que determina muy bien lo que estoy haciendo actualmente. no, absolutamente, y además esa época en donde no pintaste de manera intensiva, pues fue, digamos, irte armando de Por supuesto. imágenes, de ideas que Sí, estás y de cosas que sacando. hacer, claro, de cosas que hacer. Nunca he dejado ni de pintar, ni de dibujar, ni de visitar lugares mis hijos incluso, los dos son artistas de alguna manera. Mis hijos ya tienen 28 años. Una se dedica a diseñar ropa, etcétera. El otro es diseñador gráfico, trabaja en Canal 11, pues en 11 Digital, sabe editar. Entonces, los dos de alguna manera tienen algo que heredaron obviamente, de una formación cultural de su padre, yo creo, de la familia en general. Sí, Yo de mis papás, a pesar de que eran médicos, ¿no? sí, pero eran médicos cultos, les interesaba Sí, pues mucho. el papá leyó, el mendigo, más de lo que yo he podido leer en toda mi vida. Escribió 3 libros no, no, está cañón. La verdad es que sí, mi Realmente. padre está bien cañón, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada más que esto que estás viendo y todo lo de las exposiciones. Tengo afortunadamente planes para varias ferias de arte en este año y varias No, pues, exposiciones todavía. Seguiré aquí seguirás. Pues muchísimas hasta que gracias me dé por el decir. alma. No, entonces tenemos Mauricio para rato. Gracias y seguimos aquí. Los espero la próxima semana. Síganos en las redes sociales de La Jornada. Tenemos mucho que conversar